Horcan Melissa está pasando arriba Jamaica como un categoria 5 y ahora tormenta tabira un de zona más fuerte arriba el planeta en el momento aquí. E Israel no ha pasado de un huracán así de más de una década. Hurricane Melissa, one of the strongest Atlantic hurricanes in history, bringing powerful winds, dangerous rainfall, and flooding to the Caribbean. There will be catastrophic damage. There is no infrastructure in this region, or maybe anywhere in the world, that could withstand a Category 5 hurricane without some level of damage. The massive storm rapidly intensifying as it approached Jamaica. Warm waters helping fuel Melissa, which had sustained winds of 185 miles per hour Tuesday morning. This is the first Category 5 hurricane to hit Jamaica. Officials warning it's not just powerful winds, but also storm surge, sustained rainfall, and landslides that could be devastating and deadly. There will be flooding and there will be infrastructure damage. We have 70% of our population living within 5 kilometers of the sea in generally low-lying areas, so the risk of flood is extreme. More than 800 shelters opened across the island. Residents and tourists bracing for the worst. They told everyone to pack in an emergency bag so that we will have that in all our important documents. It's really overwhelming. We've never been through anything like this, and hearing the more and more updates and more reports and how it's getting stronger and stronger. As the storm pushes past Jamaica, Cuba, Turks and Caicos, and other islands sit in its path. In Washington, Michael Yoshida. Rusia logra lanzar un misil nuclear de prueba con éxito, mientras que sigue atacar Ucrania con drone. Y mientras China logra cerrar un acuerdo macrocomercial. Rusia probó con éxito su misil crucero Burevestnik de propulsión nuclear, según anunció este domingo el presidente Vladimir Putin. El mandatario agregó que se estudian las posibles formas de utilizarlo y se prepara la infraestructura para desplegar el arma. El anuncio sobre el nuevo proyectil ocurre mientras se intensifican los ataques contra Ucrania y la administración Trump impone más sanciones a Moscú. Al referirse al proyectil, Putin dijo que es un producto que nadie más tiene en el mundo. Moscú lanzó más de 100 drones sobre la capital ucraniana la noche del sábado y atacó edificios de gran altura mientras sus residentes dormían, en un segundo ataque mortal contra Kiev en 24 horas. Funcionarios de Estados Unidos y China reunidos en Kuala Lumpur, Malasia, alcanzaron un acuerdo comercial marco que potencialmente evitaría un arancel del 157% sobre las importaciones chinas. Este avance allana el camino hacia un posible acuerdo comercial entre las dos naciones, que sería discutido entre el presidente Donald Trump y su colega Xi Jinping a finales de esta semana. Se espera que ambos mandatarios se reúnan en Corea del Sur al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. Se informó que los cancilleres de ambos países hablaron por teléfono sobre el posible acuerdo. El avance se produce durante la primera etapa de la gira diplomática esta semana de Trump por Asia, lo que ayuda a aliviar las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo tras semanas de una escalada mutua de medidas. Los mercados bursátiles asiáticos reaccionaron positivamente. El ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó ataques militares inmediatos y contundentes en Gaza este martes, después de asegurar que Hamas cometió una clara violación del acuerdo del alto al fuego, tras haber devuelto a Israel restos que no pertenecían a ninguno de los 13 rehenes fallecidos que aún no han sido localizados. Israel identificó los restos transferidos por Hamas este lunes por la noche como pertenecientes a Ofir Sarfati, un rehén cuyo cuerpo ya había sido recuperado hace casi 2 años durante un operativo militar israelí. Hamas ha acusado a Israel de obstaculizar la búsqueda de los rehenes fallecidos que aún quedan en Gaza. El ala armada de Hamas dijo que pospondría la entrega del cuerpo de otro rehén recuperado en la enclave este martes debido a las violaciones de Israel. El domingo 26 de octubre ha tomado lugar la 14ª edición de Voque World. La revista Vogue ha creado una pasarela que camina varias celebridades a formar parte, manera Nicole Kidman, Halle Berry, Kendall Jenner y Karol G, entre otros. Eric Beltrán de CNN, con detalles. Este domingo 26 de octubre se realizó el Voque World 2025, un evento que cuenta con un desfile de importantes celebridades y modelos de la famosa revista de moda, que tiene como peculiaridad su realización al aire libre. Este año representó la 4ª edición y se realizó en los estudios Paramount de Los Ángeles, en donde se honró la magia del cine. La encargada de abrir la pasarela fue Nicole Kidman,
quien desfiló con un vestido negro satinado, adornado con una gran flor que fue complementado con largos guantes. De acuerdo con Vogue, el vestido fue un homenaje a Rita Hayworth y su aparición en la película Hilda. Le siguió Kendall Jenner, quien se paseó con un vestuario que hizo referencia al papel protagónico de Nicole Kidman en la cinta Moulin Rouge de 2001. La encargada de amenizar musicalmente la noche fue Doja Cat, quien se presentó con el tema Gorgeous portando un vestido plateado de amplios hombros. Durante el evento también estuvieron presentes Miley Cyrus, quien portó un vestido estilo gabardina negro que complementó con una boina y unos guantes igualmente negros. Quienes también optaron por el color negro fueron Hailey Bieber, quien lució un vestido adornado con una flor, mientras que la mexicana Eiza González se vio enfundada en un vestido que contó con pedrería negra en la parte del top. Hilary Duff posó junto a Camila Cabello. La exestrella de Disney también lució un vestido negro. El de ella tenía una red con algunas transparencias, mientras que Cabello prefirió el color dorado en un vestido strapless con una amplia falda, que complementó con zapatillas rojas. Karol G no faltó al importante evento. La colombiana lució un contraste de negro y blanco con un conjunto que contó con un moño bicolor y una falda con una abertura lateral. Aldric Werleman, Noticia.